Hello. Por aquí casual, vengo con la década del año 80. En los 80 tuvimos que vivir una época muy triste en nuestro país. Mi trauma de infancia fue lo peor que sufrí. Fue que un amigo que vivía en la calle 25, a 1,5 cuadras de mi casa, se le hicieron actos de repudio. El niño tenía 9 o 10 años igual que yo. Y estaba en mi propia aula, en mi misma aula en la escuela. Y algo muy triste que yo tuve que vivir fue ver cómo le tiraron huevos a su casa, cómo le hicieron actos de repudio frente a su hogar. Y eso lo vivimos muchos niños cubanos. E incluso en las escuelas nos invitaban y nos llevaban sin permiso y autorización de nuestros padres a hacer actos de repudio en las calles, a los escorias, a los gusanos, a los que se iban de Cuba porque no querían el comunismo. Y yo recuerdo cómo ese niño lloraba y cómo ese niño estaba acomplejado en un rinconcito por el bullying y el abuso que le hicieron muchos maestros y muchos niños, que sin entender, por supuesto, porque si yo no lo entendía y yo no entendía el por qué le hacían eso a los niños, otros niños tampoco podían entender igual que yo. Pero a diferencia de mí con otros niños, es que yo tenía familia en el extranjero y yo tenía familia en la Florida. Mi abuelo tenía una hermana y una prima de mi mamá. Entonces, yo sabía que esas personas no eran malas, ni que vivían en un lugar despreciable. Entonces, yo analizaba en mi pensamiento infantil y no entendía. Pero bueno, fuimos parte de eso y nos usaron sin autorización y caminamos por las calles de Artemisa, mi pueblo, gritando la escoria a los que se iban. Eso me pasó una sola vez, porque al segundo día, ese día le dije a mi mamá, yo no voy a ir a eso. Y al segundo día, a la hora de almuerzo, cuando tuvimos que salir a caminar debajo de aquel sol, yo me escapé de la escuela y me fui para el trabajo de mi mamá, que estaba a 3 o 4 cuadras, que fue mi trabajo después, la clínica estomatológica, y los que me conocen saben. Entonces, desde niña tenía mis pensamientos claros. Y en otra historia les voy a contar por qué desde niña tuve pensamientos claros. No porque fuera más inteligente que nadie, sino porque siempre tuve una persona que me abrió el entendimiento y me explicaba lo bueno y lo malo de aquello que estábamos viviendo los cubanos, la dictadura comunista. Gracias. Aquí les dejo parte de la otra historia.